quiero que hoy hablemos de un tema, la verdad que yo lo había visto, lo había visto y la verdad que me había llamado mucho la atención y creo que es un tema para todos nosotros. Ojo a esto, lo que hoy vamos a hablar aquí es un tema para nosotros como hijos de Dios, porque creo que muchas veces, a veces podemos caer en el error de que cuando escuchamos un tema dice, ay, ojalá Julanito estuviera aquí, ¿cierto? Este tema es buenísimo para no sé quién. Y uno empieza ¿cierto? Como a empezar a direccionar. Pues yo quiero que usted hoy se mire a la luz de la palabra de Dios lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar, como ahí si está en la diapositiva lo dice, vamos a hablar de la queja. Y díganme si es muy cansón cuando usted tiene al lado suyo una persona que se queja todo el tiempo. ¿Es divertido? No, ¿cierto? Uno se cansa, ¿cierto? Cuando usted tiene a alguien que todo el tiempo se está quejando, está haciendo calor, ¡ay, qué calor está haciendo! Y empezó a hacer frío, ¡ay, este frío, Dios mío!, ¿cierto? Entonces, ¡ay, tengo hambre! ¡Ay, no, qué llenura! Y empieza, ¿cierto? Yo creo que ya ustedes empiezan a identificarse. Y la realidad es que cada uno de nosotros tiene más quejas de lo que se imagina, ¿cierto? Porque uno dice, nos miramos a los demás y uno siempre dice, ay, sí, esa persona se queja mucho. Pero nos cuesta trabajo nosotros mismos evaluarnos como personas quejumbrosas, ¿cierto? Personas que todo el tiempo estamos diciendo por qué sí y por qué no. Pues a la luz de esta palabra de la queja, me ayudan por favor con la siguiente diapositiva, hablar no solamente la queja, sino que después el título lo organicé, entonces en la primera diapositiva no está completa, pero vamos a hablar de la queja enojada. Usted dirá, la queja enojada. Pues sí, vamos a hablar de dos cosas que van muy de la mano, porque vamos a hablar de aquella actitud de que usted se está todo el tiempo, ¿cierto?, diciendo me gusta, no me gusta, y se está quejando pues de algo, pero también vamos a hablar de algo que es el enojo. Y usted dirá, no, yo de eso no sufro. O como yo, usted podrá decir, yo creo que sufro de eso más de lo que me imagino, ¿cierto? De pronto no exploto, pero sí soy una persona que se enoja con facilidad. O de pronto usted dice, yo no me enojo con facilidad, pero cuando me enojo, ténganme miedo, ¿cierto? En el caso de mi familia, yo me acuerdo que a mí me pasaban dos cosas con mi mamá y mi papá. Mi mamá se enojaba así. Yo siempre decía, mami, usted es un fosforito. O sea, mi mamá con cualquier cosa, ¡pum!, se enojaba de una. Pero nosotros esa enojada como que la entendíamos, pero como que, pero cuando mi papá se enojaba, ahí sí, mejor dicho, corran, porque era horrible y nos daba mucho miedo a mi hermana y a mí cuando mi papá se enojaba, ¿cierto? Y vamos a hablar de estas dos actitudes a la luz de la palabra y de un hombre que se llama Jonás. Por eso les decía ahorita que hiciéramos esa pequeña actividad. ¿Qué sabemos de Jonás? Hablamos de un pez grande, ojo a esto, no una ballena. Se dice que pudo haber sido una ballena, pero no podemos decirlo con certeza, así que mejor digamos fue un pez grande. ¿Listo? Fue un pez grande, obviamente el agua está ahí, el mar. Hay una desobediencia, ¿cierto? ¿Qué más dijeron? Hay un pueblo que se llama Nínive, también hace parte de la historia. Y dentro de esto, yo quiero que vamos a quedarnos hablando de la queja y el enojo en Jonás, así que vayan a sus Biblias, abran el libro de Jonás en el capítulo 4. Pero para que nos contextualicemos un poco y sepamos quién era Jonás, ¿cierto?, vamos a hacer un pequeño resumen. Si me ayudan con la siguiente presentación, por favor. Jonás comienza su ministerio. Ay, ¿sí leen? Está como chiquito. Sí, allá al frente. Bueno, entonces, Jonás comienza su ministerio de fugándose. Él huye de Dios cuando recibe el llamado de ir a un pueblo que se llamaba Nínive. Jonás 1:1 dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate,
y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces está Jonás, y el Señor llama a Jonás y le pone una tarea. No parece tan difícil inicialmente, ¿cierto? Porque dice, vaya a este pueblo, a Nínive, y dígale que su maldad está delante de mí, ¿cierto? Y mejor dicho, yo no estoy nada contento con lo que está sucediendo allá. Pero resulta que Nínive no era un pueblo amigo del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces Dios le estaba diciendo, vaya, como quien dice, cuando usted dice, vaya donde esa persona que usted no quiere, con la persona que a usted no le gusta, aquella persona que de pronto le ha hecho daño. Ese fue el llamado que Dios le hizo a Nínive, o sea, ve a este pueblo, el cual no era un pueblo amigo de ellos. ¿Cuál fue entonces la actitud de Jonás? Dice, ¿qué se imaginaría uno? Jonás es un profeta, ¿cierto? O sea, era un hijo de Dios, un siervo del Señor, un ungido. O sea, uno que se imagina, digámoslo en nuestros términos de ahora, era un pastor, ¿cierto? Y si usted se imagina, si Dios le dice algo a un hijo de Dios, a un siervo, uno que espera que esa persona haga, que actúe, ¿cierto? Que sea obediente. Pero resulta que Jonás no hizo esto, ¿cierto? Jonás, por el contrario, dice que se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y aquí yo quiero hacer un pequeño punto y parar por un momento. Miren lo que estaba haciendo Jonás. Dice que se fue de su pueblo a Tarsis, ¿por qué? ¿De quién está huyendo? De Dios. O sea, imagínense, ¿podemos nosotros acaso subir de Dios? ¿Acaso no? Bueno, aquí ya se nos fueron las chicas de las adolescentes del ministerio hace 8 días con las adolescentes. Hablábamos vamos a ver, Dianita, ¿su hija le contó de qué estuvieron hablando? Aquí estamos probando a las alumnas. Ajá. Y omnisciente, ¿cierto? Estábamos hablando de eso, ¿cierto? Dios es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que está en todos lados, ¿cierto? Hazme el favor de un puntico. Ahorita, si usted ven a Emily, la felicitan porque hizo la tarea. Yo le dije, usted tiene que ir a contar a su mamá de qué hablamos hoy. Entonces, Dios es omnipresente. Él está en todos lados, ¿cierto? Y Jonás, digámoslo así, inocentemente, yo lo digo inocentemente, dijo, me voy, ¿cierto? Porque voy a huir del Señor. Y me voy a otro lugar. Lamentablemente, según lo que vemos acá, Jonás tenía un grave error, digámoslo así, doctrinal. Él pensaba que el Dios era un Dios solamente de su pueblo. No era el Dios de todos, ¿cierto? Le faltaba comprender a cabalidad cuál es el Dios que nosotros tenemos. Yo quiero que usted se haga esa pregunta. ¿Usted tiene claro cuál es el Dios que está con usted? O sea, ¿usted comprende que el Señor está con usted en todos lados? A veces, como cuando un niño pequeño hace algo malo, ¿qué hace un niño? Tiende a esconderse, ¿cierto? O sea, si un niño hace algo malo, tiende a esconderse porque sabe que actuó mal. Y nosotros muchas veces, como hijos de Dios, a veces tenemos esa misma actitud. Actuamos mal, hicimos algo en contra de Dios y huimos, nos escondemos. ¿Recuerdan a Adán y Eva cuando comieron del fruto? ¿Qué fue lo que primero que ellos hicieron? Se escondieron, ¿cierto? Trataron de huir de la presencia del Señor. Pues yo le tengo la buena noticia, aunque para Jonás en este momento no era una buena noticia, es que de Dios no nos podemos escapar. Usted no se puede escapar del Señor. A mí eso me llena de mucha alegría. Claro, si yo estoy peleando con Dios, eso va a traer conflicto. Porque yo sé que aunque esté peleando con Dios y aunque de pronto yo no quiera saber de Él o no lo esté buscando, Él está ahí, Él no se ha ido. Dios está
en todos lados. Jonás pensaba que solo el Dios era un Dios para Israel, pero no era así, ¿cierto? Él es el Dios eterno, el Dios grande y omnipotente. Él huye a Tarsis, ¿cierto? Dice que él quería irse a Tarsis y desciende a Jope, a este lugar, y paga un pasaje para montarse en este barco e ir a este lugar. Y él se monta en este barco, ¿cierto? Y empieza a haber una gran tempestad. Dice que, pues yo no sé si usted se ha montado en un barco, yo me he montado en un barco y nunca he estado en una tempestad, pero he estado cuando la marea está medio fuertecita y uno se marea. Yo no imagino cómo podrá ser una gran tempestad en un barco, que dice que ellos ya estaban viendo que iban a naufragar, o sea, ya iban a perder. Y dice, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está, o sea, qué hay? Oren todos a sus dioses, busquen al Dios que ustedes buscan, al Dios que tienen, y pídanle que nos salve de esto. Y en ese momento, si ustedes tienen ahí su Biblia, vamos a leer el versículo 12, porque resulta que Jonás estaba nada menos que durmiendo en ese momento, cuando todo esto estaba ocurriendo. Van y lo despiertan, y en el 12 dice, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa he venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, miren a quién clamaron. Recuerden lo que les dije, ellos buscaban otros dioses. La instrucción es, busque y órele a su Dios. Todos órenles a sus dioses, a ver cuál de todos responde. Pero dice en ese momento, entonces clamaron ¿a quién? A Jehová. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Miren, qué hermoso este pasaje. Una tormenta, un momento difícil en donde todos estaban a punto de perder la vida, ¿cierto? Y Jonás dice, sí, yo sé lo que está pasando acá. Yo soy el culpable. Y él les da inmediatamente la decisión o la instrucción. Dice, tírenme al agua y verán lo que va a suceder, ¿cierto? Yo sé que esto se va a aplacar. ¿Ellos lo hacen inmediatamente? No. Dice que ellos intentan, o sea, empiezan a trabajar para volver a hacer la nave a tierra, ¿cierto? O sea, yo digo, pues no era una decisión fácil, tirar a un hombre al agua, no debía ser una decisión fácil para ellos, y ellos intentaron buscar una solución bajo sus propias fuerzas, pero no lo lograron hacer. Y en ese momento, entonces, ¿qué ocurre? Dice que lo lanzan a él al agua y automáticamente la tormenta cesa. Nuestras decisiones siempre van a tener consecuencias. Y lo más fuerte de esto es que sus decisiones muchas veces no le van a afectar solamente a usted. La decisión hasta este punto, la decisión de Jonás de huir de la presencia del Señor, inicialmente fue suya y solamente le estaba afectando ¿a quién? A él. ¿Cierto? Él dijo, yo huyo, yo no quiero estar con Dios, Él me está mandando a hacer algo que yo no quiero, algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, pues yo me voy, ¿cierto? Yo me alejo. O sea, esa fue la decisión en ese momento de Jonás. ¿Pareciera tener consecuencias en los demás? Hasta el momento, no. Pero ¿qué sucede? Él dice, me voy a un lugar lejano, me voy para Tarsis, ¿cierto? Me monto en esto. Pero sus consecuencias empiezan a afectar no solamente a él, sino a toda una tripulación. Aquí no dice cuántos habían, pero no eran 2 y 3, o sea, eran muchos los que estaban allí. Y todos, ojo a esto familia,
todos estaban siendo afectados en este momento por la mala decisión de este hombre. ¿Cuántas decisiones nosotros tomamos en nuestras vidas que no solamente le están afectando a usted, sino que están afectando a aquellos que están a su alrededor? Están afectando a sus cercanos. Y eso estaba pasando con este hombre, con Jonás. Pero bueno, él dice, tírenme. O sea, él, como diría uno, él asumió las consecuencias de sus actos, ¿cierto? Y él dice, tírenme que esto se va a solucionar. ¿Se solucionó para los demás? Sí, ¿cierto? Porque la tempestad se termina. Pero me gusta, si pueden poner otra vez la parte de la presentación. Dios tenía preparada una sorpresa para Jonás, ¿cierto? Dios pudo haber dicho, vea, este me está huyendo, este me está desobedeciendo, asuma sus consecuencias, viva con sus consecuencias, lo tiraron al agua, se acabó el problema. Pero ¿saben qué? Ese no es el Dios que ustedes y yo tenemos. Y el Señor tiene un plan hermoso para cada uno de nosotros. Con Jonás tenía un propósito especial. Y a pesar de la rebeldía, a pesar de la desobediencia de este hombre, qué lindo saber, Dios no lo había soltado. Dios no soltó a Jonás. ¿Y cuál fue la sorpresa que se encontró? ¿Jonás sabía lo que iba a ocurrir? Obviamente que no. Pero Jonás sí fue muy honesto y dijo, yo voy a asumir las consecuencias. Estoy huyendo del Señor. Y estas consecuencias, lo que está pasando, tírenme. Y él no pone problema, o sea, él fue el de la idea que lo tiraran al agua. Lo lanzan al agua, pero viene algo maravilloso. Dice la palabra de Dios que había ¿qué? Había un pez grande, ¿entendido? Yo sé que puede ser y hay una alta probabilidad que era una ballena, pero no digamos que es una ballena porque la Biblia no nos dice que fue una ballena, sino que nos dice que es un ¿qué? Najana. Un pez grande, que fue la que dijo con fuerza, una ballena. Entonces fue un pez grande, ¿cierto? Que si fue una ballena, muy seguramente lo fue, ¿cierto? Porque es un animal que está en el agua bastante grande. Pero mejor no digamos, como cuando dicen, ¿se acuerdan de que dicen la palabra de Dios que la primogenitura se vendió por un plato de lentejas? ¿Ustedes no han escuchado? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué fue qué? Un guisado, ¿cierto? Dice unos guisados, ¿cierto? Entonces, sí, en la traducción, bueno, pero seamos puntuales para que no nos caiga otra persona a decirnos no era una ballena, era un pez grande. Pero Dios tenía preparado un gran pez, está en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado, qué hermoso, o sea, no es que al Señor se le ocurrió, ay no, está bien, último momento, salvémoslo. Dios tenía preparado. O sea, ¿a usted no le parece eso hermoso saber que a pesar de las malas decisiones que en algún momento en mi vida yo pueda tomar, Dios está ahí y Dios está preparado para recibirnos a nosotros? Y dice que tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cómo fue y cómo se lo tragó y adentro cómo es la...? No sabemos, ¿cierto? O sea, son datos que si usted quiere, yo siempre digo, cuando usted vaya a la presencia de Dios, pregúntele, Señor, cuénteme cómo fue eso. Uno se lo imagina y de pronto el Señor nos dará detalles, pero quedémonos con la información que Dios nos está dando. Y Él estuvo allí 3 días y 3 noches, ¿cierto? Vivió una aventura de 3 días en un submarino, imagínense, o sea, pues, si lo quiere ver, véalo de esa manera, estuvo 3 días en un submarino, un submarino animal, ¿cierto? Pero ahí estuvo, o sea, eso fue lo que representó ese animal para él. Y en el capítulo 2 encontramos, no lo vamos a leer, pero yo le invito, si usted cuando pueda, de verdad, léase el capítulo 2 del libro de Jonás. Es cortico, solamente tiene 10 versículos. En este capítulo encontramos una oración hermosa que Jonás hace al Señor.
una oración en donde definitivamente se puede ver un corazón arrepentido. Una oración donde vemos un hombre que quiere y está mal por haber hecho lo incorrecto, ¿cierto? Le pide perdón a Dios, o sea, se siente mal por su falta y ruega al Señor por su salvación. Versículo 9 dice del capítulo 2, mas yo con voz de alabanza, imagínense, de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Encontramos en todo el capítulo 2 una linda oración que Jonás hace al Señor, por agradecimiento a Él, por arrepentimiento por lo que está haciendo y entregando y comprendiendo que su vida estaba en las manos del Señor. ¿Sabía él lo que iba a suceder? No lo sabía, pero sabía que el Señor estaba actuando y que el plan de Dios se estaba moviendo. Y luego entonces, en el capítulo 3, este hermoso pez, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que lo deja nada más y nada menos a puerta, ¿cierto? Como de la ciudad donde el Señor quería que fuera Jonás, Nínive. ¿Usted no le ha llegado a pasar que uno a veces como que se hace la vista gorda con Dios y uno como que le huye a las cosas y cuando menos piense, Señor, yo no quiero hablar con esa persona, ay no, qué pereza, y ¡fum!, se la encuentra en el tren o algo así? O sea, ese es el Señor, ¿cierto? O sea, Dios hace cosas o recibe una llamada o pasa algo, usted no quiere hablar con su jefe y su jefe lo llama, cosas que a veces nosotros muchas veces le huimos, pero Dios entendió el corazón de Jonás, porque en el capítulo 2 vemos la actitud del corazón de Jonás, un hombre arrepentido, un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dios, ¿qué le había dicho a Jonás? Miremos en el versículo 2 del capítulo 3. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, o sea, estaba ya muy cerca, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, Dios vio en Jonás un cambio de actitud, un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y Dios entonces nuevamente le recuerda a él cuál era su propósito, ¿cierto? Y cuál era el plan que Dios tenía con él. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. O sea, aún donde él se quedó, aunque estaba cerca, de todas maneras tenía que caminar y llegar hasta allá. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Vea, usen por un momento la imaginación. ¿Cómo habrá salido Jonás de la boca de un pez grande? Ya sabemos que su corazón había cambiado, pero pues vomitado, ¿cierto? ¿Sería que olería a perfumito? Oliendo a pescado puro, ¿cierto? O sea, así estaba en este momento Jonás. O sea, imagínense a este hombre. Y él llega a Nínive e inmediatamente él empieza a proclamar lo que Dios les había dicho. Dice que y él les empieza a decir, en 40 días, ¿cierto? Va a ocurrir eso. Y se comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida, ¿cierto? Recuerden, Nínive no era un pueblo amigo de ellos, ¿cierto? O sea, no tenían una buena relación. Pero él ya, digamos, en ese momento se había despojado de su egoísmo, de su propósito, de qué es lo que yo quiero hacer. Y en este punto, Jonás había alineado su voluntad a la del Señor, ¿cierto? Porque lo estaba haciendo, estaba proclamando el mensaje. Pero ¿saben qué? Era fácil el mensaje que Jonás en este momento estaba dando. ¿Por qué? Porque él está diciendo a su pueblo enemigo van a ser destruidos. Entonces,
como que le dice, vas a morir, vas a morir, vas a morir en 40 días, y es mi enemigo, pues no es tan difícil dar ese mensaje. Pero resulta que las cosas se voltean, porque dice en el versículo 5, y los hombres de Nínive, nada más y nada menos que ¿qué? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Ahorita alguien dijo la palabra ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen ¿a quién? A Dios, fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién está diciendo esto? El rey. Este es como, digamos así, como el veredicto, no el veredicto, o sea, la orden que está dando el rey en ese momento. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y los mató. ¿Y murieron? No, dice, y no lo hizo. ¿Fue efectiva o no fue efectiva la prédica y el llamado de Jonás? Súper efectivo, ¿cierto? O sea, dijo el Señor, vaya, dígale que se arrepientan de sus malos caminos, en 40 días va a destruir, y el pueblo se arrepintió, ¿cierto? O sea, dice que desde la cabeza el rey proclama eso. ¿Cómo debería estar Jonás al ver el resultado de su tarea? Si era un profeta, si era un siervo del Señor, si aquí Mauricio, el pastor, se para al frente y le dice, arrepiéntanse de sus malos caminos, y a la semana todos somos hombres de intimidad con Dios, dejamos nuestros malos caminos, mejor dicho, tenemos una vida de santidad todos, ¿cómo se va a sentir Mauricio? Contento, ¿cierto? Porque el Señor los llama a que lleve al pueblo al arrepentimiento y el pueblo se está arrepintiendo, ¿cierto? Eso hubiéramos esperado de Jonás, pero resulta que no. Luego de que Jonás ve la respuesta, ¿cierto?, del Señor, ahí viene nuevamente el hombre de la queja, pero no de cualquier queja, sino bastante enojado. Así que ya entendimos hasta este punto lo que ocurrió con Jonás, ¿cierto? Dios lo manda, al comienzo huye, tiene un encuentro con el Señor, hace la voluntad de Dios. Por 40 días está en el pueblo pregonando, llevando el mensaje del arrepentimiento. El pueblo se arrepiente. ¿Y qué sucede entonces? Vamos ahora entonces a estudiar, y con 4 verdades que vamos a estudiar ahora, yo quiero que nos contestemos, o sea, estas preguntas. ¿Por qué al final Dios no complace muchas veces nuestras exigencias? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué muchas cosas de las que usted quiere, Dios no se las complace? Una pregunta. ¿Qué hay detrás de un carácter quejumbroso? ¿Qué hay detrás del carácter quejumbroso que de pronto yo puedo estar teniendo en mi vida? ¿Qué hay detrás del enojo? O sea, ¿qué hay detrás de esa respuesta airada en nosotros? Y otra pregunta, ¿cuándo el enojo se convierte en un pecado? ¿O es un pecado enojarse? Vamos con estas 4 verdades que vamos a estudiar
vamos a traer respuesta a estas preguntas. Y la primera verdad que yo quiero que estudiemos con la vida de Jonás y estudiando el capítulo 4 es: la queja enojada termina culpando a Dios. Yo les voy a leer rápidamente, ese sí lo vamos a leer, el capítulo 4. Capítulo 4 del versículo del 1 al 11, ya nos contextualizamos en dónde va, ¿cierto? La vida de Jonás. Pero el capítulo 4 habla del enojo de Jonás, de la respuesta airada que él tiene, de la queja con el Señor, ojo a esto, porque no se hizo lo que él quería. ¿Qué quería Jonás? Primero, no quería ir a Nínive, ¿cierto? Después de que le ocurre lo que ocurrió, obedeciendo y trayendo el mensaje de que iban a ser destruidos, pues ¿qué querían Jonás? Pues que fueran destruidos, ¿cierto? O sea, si usted me está diciendo, ustedes van a ser destruidos, pues yo quiero que usted cumpla lo que se está diciendo, ¿cierto? Pero dice la palabra del Señor que el Señor, ¿qué? Se arrepiente del mal que les iba a hacer y no cumple esto. Así que miremos a la luz de la palabra de Dios estas 4 verdades con respecto al enojo. Versículo 1 del capítulo 4 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ojo a esto, estaba enojado y dice que luego, y ora a Jehová. O sea, una oración enojada. Dice, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Oiga, ¿no les parece como descarada la oración de Jonás? O sea, le dice, yo por eso es que no quería, ¿cierto? O sea, él está diciendo por qué. Es que por eso es que yo no quería hacerlo, porque sé que tú eres tardo para la ira. Muy parecido a él, ¿no? Porque recuerden que él dice que esta oración él está bastante enojado. Tú eres tardo para la ira, eres grande en misericordia. O sea, suena hermoso, pero recuerden que él estaba con rabia en este momento. O sea, él se las está tirando, como dicen por ahí, una piedra encendida. O sea, así era la oración que estaba haciendo él. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Imagínense. Porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, qué rabia tenía este hombre, ¿cierto? Que deseó morirse en ese momento. Y dice, quítame la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Wow, ¿cierto? O sea, el Señor sabía lo que estaba pasando en el corazón de Jonás. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente, o sea, huyó otra vez, hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Miren lo que ocurre. Está bravo, ¿cierto? Ora. ¿Qué tipo de oración le hace a Dios? Un reclamo. Dice, te estoy reclamando. O sea, yo sabía que tú no ibas a cumplir, por eso yo no quería venir. Dijo, por eso es que yo... O sea, está justificando su desobediencia inicial. Yo sabía lo que iba a ocurrir y por eso yo no quería venir para acá. Y entonces dice que él se va, ¿cierto? A las afueras, hace una enramada y se sienta. ¿Se sienta a qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que él se sienta hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, él dijo, bueno, o sea, ¿qué había en el fondo del corazón de Jonás? Él todavía, ¿qué esperaba? Que cayera fuego del cielo, ¿cierto? O sea, que cayera fuego del cielo y que Nínive fuera destruida. O sea, por eso él está ahí, como expectante, a ver, bueno, o sea, como que ¿qué va a suceder acá? Con rabia, o sea, imagínense en este hombre furioso por lo que estaba ocurriendo.
Y dice entonces que, y preparó Jehová Dios, miren tan hermoso, nuestro Padre. Y Jehová Dios cuadró que una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Mijo, el Señor dijo, va a hacer un ambiente bonito, ¿cierto? Que el sol no lo moleste. A ver si se le baja pues la rabia que tiene. Como las esposas cuando nos enojamos, ¿cierto? Entonces el esposo, venga, quiere un tecito, ¿qué quiere? Venga, como va a ver si se le baja la rabia a usted. O sea, yo imagino al Señor así de tierno, cuidando a Jonás. Dice, y Jonás, dice, bueno, la cual creció, dice que una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente, ¿por qué? Por la calabacera, no por lo que, o sea, dice por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba ¿qué? La muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto que te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, o sea, como dice, sí, y bastante, ¿cierto? O sea, no es que esté molesto, estoy brava y bastante, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Como diría uno, le dio 2 y 3 cachetadas con mucho amor, ¿cierto? Dice el Señor. Entonces, familia, la queja enojada. O sea, en Jonás hay una constante queja. ¿Por qué? Porque Dios no hacía lo que Él quería, ¿cierto? Y constantemente, transcurrida cada una de las cosas, se estuvo quejando. Porque Dios no obró como Él quería que obrara. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos enojamos con Dios porque las cosas no se están dando como yo quiero que se dé? Como dice por ahí, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O sea, claro que sí, o sea, esta es una verdad en nosotros. O sea, fácilmente nosotros nos enojamos, ¿cierto? Fácilmente nos quejamos ante el Señor porque Dios no hace lo que nosotros queremos que Él haga. El enojo tiene un compañero inseparable que se llama egoísmo. Ojo a esto. ¿Por qué yo me estoy enojando? Porque las cosas no se están dando como yo quiero. Porque yo me enojé con mi esposo, porque él no hizo lo que yo quería que él hiciera. Porque yo estoy enojado con mi jefe, porque, ¿cierto? O sea, el enojo va de la mano con el egoísmo. ¿Qué significa esto? Que si no se hacen las cosas como yo quiero, pienso, hago entonces un berrinche, ¿cierto? ¿Todos conocen la palabra berrinche? Yo estaba estudiando, esta palabra es universal. La palabra berrinche es una palabra universal. Entonces, pero pues pregunto por si acaso alguien no sabe. A veces somos nosotros como niños berrinchudos, ¿cierto? Que hace un berrinche. Se tiran al suelo, ¿cierto? Patalean, gritan. Así ni saben por qué los niños, pero a veces nosotros hacemos los berrinches porque no está pasando, porque no me dieron el dulce, ¿cierto? Porque mi papá no me cargó, porque no me pusieron la película, porque no ocurrió lo que yo quería que ocurriera. Así vemos una gran diferencia en la oración del capítulo 2, donde Jonás, luego de estar adentro de este pez grande, hace una oración de humillación, de perdón, ¿cierto? De reconciliación con el Señor. Pero esta oración que estamos leyendo aquí
¿Ustedes le ven arrepentimiento? ¿Le ven un corazón noble? No. Muchas veces nosotros hacemos ese tipo de oraciones. No, yo estoy orando. Pero ¿qué tipo de oración usted está haciendo? ¿Usted está peleando con Dios? ¿Usted está alegándole? ¿Usted quiere imponerle su idea y sus proyectos al Señor? Ojo con eso. La queja enojada termina entonces culpando a Dios. Es que es culpa de Dios, es que el Señor no lo hizo, es que ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿Por qué? Y esa muchas veces es nuestro tipo de oración. Esta oración enojada se ve y se puede notar claramente la frustración que hay en este hombre. Entonces, ojo con la queja y con el enojo, porque termina ¿en qué? En una falsa manera de culpar a Dios por las cosas. Segunda verdad dentro de la queja y el enojo es que la queja y el enojo tienen pensamientos destructivos. Si usted en su corazón está albergando el enojo más de lo que debe de hacerlo, si usted en su corazón hay queja por lo que usted está viviendo, ojo, porque usted puede estar teniendo pensamientos destructivos en su vida. Pensamientos que no glorifican a Dios. Pensamientos que si no vienen de Dios, ¿de quién vienen? Del diablo, del batas, del enemigo, como usted lo quiera llamar. ¿Qué dice Jonás? Dice, mátame, ¿cierto? Yo ya no quiero vivir esto, o sea, mira hasta tal punto, dice, Jonás, ¿por qué estás enojado? Sí, estoy enojado mucho y hasta la muerte, o sea, es que es irreverente, ¿cierto? O sea, el enojo y la actitud de este hombre en este momento es completamente irreverente ante el Señor. ¿Y saben qué? Nuestras oraciones pueden estar siendo irreverentes ante nuestro Dios. Porque exigimos, porque no le damos y no valoramos el Dios que nosotros tenemos. Es un gran alivio ver que Dios responde, o mejor dicho, no responde a la oración de Jonás, porque Jonás que dijo, quiero morir. ¿Dios le hizo caso? No. ¿Por qué? Porque había un propósito con todo eso, ¿cierto? Y era necesario que dentro de su soberanía las cosas ocurrieran. Cuando el gusano lo hirió y quedó otra vez sin protección, él desea morir nuevamente. O sea, no solamente se lo dice al inicio de la oración, sino que se lo dice. En este pasaje, mirando el contexto y las frases y las maneras como él se comporta, 4 veces él expone su deseo de morir. Ojo con la queja en sus vidas. Ojo con el enojo, porque pronto, no voy a decir, puede ser el caso, de pronto usted hoy no puede estar deseando morir. Vean, yo solamente una vez en mi vida he deseado morir y yo le hice insolentemente esa oración a Dios. Yo le dije de una manera muy espiritual, yo le dije, Cristo, quiero que vengas ya. O sea, yo ya no quería vivir, yo le dije, Cristo, ven ya, para que esto se acabe. Yo no quería vivir más. Pero esos pensamientos, claro, yo estaba enojada por una situación en mi vida que yo ya no quería vivir más. Ojo, familia. Y este mensaje es para usted, este es para un hijo de Dios. Jonás era un profeta, era una persona que conocía de Dios. Mire cómo él dice, yo sé que tú eres un Dios tardo para la ira. Yo sé que tú eres, ¿dónde está el pasaje? Yo sé, clemente, piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia, que te arrepientes del mal. O sea, Jonás en teoría sabía quién era Dios, pero la teoría no estaba en su corazón. Yo puedo tener mucha teoría de quién es Dios y conocer todos sus atributos y saber todo lo que Él hace, pero si eso no baja a mi corazón, familia, llega el momento difícil, llega lo que yo no quiero vivir y voy a reaccionar como Jonás. Voy a querer huir de Dios. O
No, yo no voy a oír de Dios, pero bueno, voy a entrar en desobediencia, no le voy a cumplir a Él. Ojo con la queja y ojo con el enojo y ojo con esos pensamientos destructivos que usted pueda tener en su vida. El enojo es otro pecado que afea a la persona misma y a aquellos que le rodean. Efesios 4:26, acompáñenme a leer Efesios 4:26. Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué dice el siguiente? Ni deis lugar al diablo. Entonces, primera pregunta, ¿se ha puesto el sol sobre su enojo? ¿Se ha acostado usted con ira, con rabia en su corazón? Yo creo que la mayoría contestaríamos que sí, ¿cierto? Ha pasado y ha pasado muchas veces. Hay un enojo razonable. Y como la palabra de Dios lo dice, digámoslo que hay una permisividad dentro del enojo. Porque somos humanos, ¿cierto? Y es normal que hayan cosas y circunstancias que no nos agraden, ¿cierto? Que nos exalten un poco. Pero si se pasa de la línea y si se pone el sol sobre el enojo, ojo a esto, no solamente estamos pecando, sino que, ¿qué nos dice el versículo 27? Dice, dar lugar al diablo. Mire, yo no había estudiado este pasaje, yo les confieso, yo siempre leía la primera parte, que dice que no se apague el sol sobre nuestro enojo. Y yo les confieso, yo a veces me he acostado enojada con el que tengo al lado de mi cama, ¿cierto? A mí me ha pasado, yo lo he hecho. Mi esposo es testigo, oiga, yo no duermo bien, yo no sé ustedes, pero yo no duermo bien. Y el otro roncando, durmiendo maravilloso, y uno sin sueño, dando vueltas en la cama. Pero el Señor nos dice, o sea, es normal, o sea, yo acepto que haya un enojo en tu vida, que de pronto hayan cosas que no te gusten, ¿cierto? Que te hagan sentir incómodos, mal. Dios no está llamando a eso pecado, pero Él aquí nos dice, airados, o sea, hay una ira, hay un enojo razonable aceptado ante el Señor. Pero Él dice, pero no pequéis, o sea, y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que ese enojo en mi vida tiene que irse rápido. Me enojé, no me gustó, me molesté, me calmé, oré, se arreglaron las cosas y se solucionó todo. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Pero donde Él nos está hablando es, no deje que el tiempo pase. No guarde el enojo en su corazón. Porque cuando yo guardo el enojo en mi corazón, empieza a haber ¿qué? Rencor. Empieza yo mismo a dañarme. Y, terrible, lo que dice luego este versículo, le damos lugar al diablo. A mí, esto me dejó fría, déjenme decírselo, se los confieso. Cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, Señor, ¿cuántas veces estoy dándole lugar al diablo en mi vida? Por dejar que el enojo esté allí, por no solucionar un malentendido, por no decir perdón cuando tengo que decirlo, o cuando no buscar, así yo no haya sido el de la falta, aquella persona con la que yo no estoy bien. No demos lugar al diablo. Un hijo de Dios no puede ser poseído por el diablo. No es que, entonces como hay enojo en mi vida, el diablo me poseyó. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de estas situaciones, pero es darle lugar al diablo, ¿cierto? Es abrirle puertas en su vida, a que usted vaya atrás, a que usted sea piedra de tropiezo, usted mismo sea piedra de tropiezo, que usted hasta llegue a ser instrumento del enemigo frente a alguien. Qué duro es que usted le dé cabida al diablo. ¿Por qué?
por el enojo. Imagínense, nada y nada menos por el enojo. Entonces, enojarme por un momento, no hay pecado, pero no deje que el enojo se quede en su corazón. Hable, soluciónelo, haga algo, porque si no, se los vuelvo a repetir como que si no me lo entienden para que lo entiendan, o si no, usted le está, y los miro a todos, trato de mirarlos a cada uno, después diga es que me miro a mí, no, lo estoy mirando a todos, para que usted no le dé cabida al diablo en su vida. A veces decimos que no sé, las cosas no me salen bien, no sé qué me pasa, esto, lo otro, y lo otro, y lo otro. Pues es que usted le abrió la puerta del diablo a su vida, porque hay rencor en su vida, porque usted todavía tiene un corazón dañado contra alguien, contra una situación. Ojo a esto, familia. El enojo me lleva a pensamientos destructivos, porque ¿quién quiere destruir mi vida? El diablo. Tercera verdad. Para ir terminando, mi esposo ya me está mirando. Dice, la queja enojada me conduce a la indolencia. ¿Ustedes saben qué es la indolencia? La indolencia, sinónimo o que nos lleva a, dice, pereza, vagancia, negligencia, indiferencia, apatía. Tenaz esa palabra, ¿cierto? Yo no sabía que esa palabra significaba tantas cosas. Estar y dejarme llevar por el enojo. Ser una persona quejumbrosa es llevar mi vida a la negligencia. Es llevar mi vida a tener una vida indiferente, una vida apática, una vida de pereza. Prefiero salir, ¿qué hizo Jonás? Prefirió salir de la ciudad y no escuchar, estamos hablando de Nínive, recuerden ya en el capítulo 4, Jonás prefirió salir de la ciudad y no escuchar a todo un pueblo arrepentido clamando por el Señor. Imagínense un corazón tan dolido en este momento y tan enojado que no era capaz. Imagínense, un profeta de Dios, pero quitémosle el título de profeta, un hijo de Dios, en medio de un pueblo arrepentido, un pueblo que estaba clamando a su Dios, y él no fue capaz de aguantarse eso. Se tuvo que salir de la ciudad porque no era capaz de escuchar el arrepentimiento, el clamor a Dios de este pueblo enemigo. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Recuerdan aquel que se fue, pero en un momento vuelve? Pero el hijo que se quedó en casa, ¿cuál fue su actitud cuando su hermano regresa? ¿Se alegró por el arrepentimiento porque su hermano estaba volviendo? No. Se enojó, ¿cierto? Y usted puede decir, ay no, pues yo no, tampoco, yo estoy en ese punto, pues que no quiero que alguien se arrepienta. Ojo. Porque un corazón enojado, un corazón quejumbroso, me conduce a la indolencia. De pronto usted no va a salir corriendo como lo hizo Jonás. De pronto usted se convierte en una persona apática, ¿cierto? De pronto usted se convierte en una persona negligente, una persona indiferente ante los demás. No dejemos que mi corazón llegue a este punto. El enojo nos ciega para no ver las bendiciones de lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. No dejemos que mi corazón se ciegue a este punto. Aquí en el capítulo 4, el versículo 5, dice que Jonás no era capaz, él sale de esta ciudad, porque no era capaz de estar en ese lugar, viendo a su pueblo, a este pueblo enemigo, arrepentido. Y la última verdad con la que nos despedimos en este día de la vida de Jonás. El pecado del enojo, aquí ya lo estamos llamando pecado, el pecado del enojo muestra valores invertidos. Cuando yo dejo que eso avance y que el enojo está sembrado en mi corazón, hay algo que ocurre y es que las cosas se invierten. ¿Se acuerdan
cuando leímos el capítulo 4, ¿por qué Jonás se alegró? Dice que él se alegró, ¿por qué? Porque estaba creciendo esa calabacera, ¿se acuerdan? Dice que Dios manda una calabacera para que tuviera sombra, y dice que él se alegra por esto. Y no se alegra por todo un pueblo que no estaba siendo destruido y se está siendo arrepentido. O sea, ¿no les parece que se está invirtiendo las cosas? O sea, por algo tan efímero se alegra, y no se alegra por un pueblo que está siendo arrepentido. No celebra lo que está sucediendo, pero sí se pone muy mal cuando llega un gusanito y se seca, ¿cierto? A causa de la calabacera. Menospreciar lo que Dios más ama. Ojo, familia, porque caemos también en esto cuando mi corazón está así. Dios ama al arrepentido. Dios ama al pecador arrepentido, ¿cierto? Ojo, que mi corazón no se ciegue a tal punto de que yo no vea la obra de Dios en los demás. Este fue el gran problema de Jonás. Él no entendió a Dios. Y esto es lo que pasa cuando ustedes y yo actuamos igual que Jonás. No estamos entendiendo lo que Dios está haciendo. ¿Por qué Dios está obrando de esta manera? Y hay algo hermoso que tenemos que entender y que el Señor nos invita a que vivamos y disfrutemos en nuestras vidas, y es el contentamiento. Tenemos que aprender a estar bien con lo que tenemos. Hay abundancia, estoy bien. Hay escasez, estoy bien. Hay salud, estoy bien. Gloria a Dios. Pero hay enfermedad y estoy bien. Tengo que aprender a vivir con esto. No puedo vivir con los valores invertidos. Invertimos los valores muchas veces en nuestras vidas. Nos importan las cosas de afuera, las cosas del mundo, y no nos ocupamos y no tenemos nuestro corazón en las cosas eternas, en lo que Dios está haciendo. Pensamos en un viaje, en un carro, en quiero esto, en quiero lo otro, pero no pensamos cómo glorifico a Dios, cómo trabajo más para su obra, cómo le obedezco, cómo hago su voluntad. Pero sí pasamos toda una vida haciendo cosas efímeras. El pecado del enojo nos lleva a vivir valores invertidos. No dejemos que esto suceda en nuestras vidas. Y para finalizar, me pasan por fin la última diapositiva. Miren, muchas personas critican este libro de Jonás. Muchos se atreven a decir que el libro de Jonás es irreal, de cómo un hombre puede entrar a la ballena, a la ballena, véame a mí, irreal lo que estoy diciendo, como un hombre, borren esto, cómo un hombre puede entrar a la boca de un pez grande, ¿cierto? Muchos dicen que es un libro irreal, pero tan real es la palabra de Dios que aquella salvación que Jesucristo habla después del arrepentimiento, que está en Mateo 12, que yo quiero que lo leamos, Mateo 12, del 40 al 41, o sea, el mismo Señor Jesús habla de Jonás. Por si de pronto en algún momento usted le comparte este tema a alguien, le dice eso es irreal y eso es una fábula, Cristo Jesús habló de Jonás. Mateo 12, 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, o sea, ¿aquí qué está haciendo Cristo? Lo está confirmando. Y si Cristo lo dice, mejor dicho, amén. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Saben de quién estaba hablando Cristo de él? De él, ¿cierto? De lo que iba a ocurrir. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación.
y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Qué lindo, ¿cierto? O sea, Cristo lo confirma. No es un libro irreal. Y si usted no lo sabía, yo lo sabía, pero no tenía todos los detalles. Vuelvan por fin a la presentación. Hay algo más todavía que el Señor lo deja claro en este pasaje de Mateo, y es que Jesucristo, además de comprobar la historicidad, me cuesta trabajo decir esa palabra, la historicidad de este libro, habló de la más grande profecía respecto a su muerte, sepultura y resurrección, con la experiencia de Jonás en el vientre del pez durante los 3 días. Qué hermoso saber que en la vida de Jonás vemos la hermosa profecía de Cristo, que 3 días estaría allí. ¿Y cuántos días predicó Jonás para el arrepentimiento? 40 días. Después de que sale, ¿cierto? Es vomitado por este pez grande. Cristo Jesús, luego de 3 días y 3 noches, ¿cierto? Resucita. ¿Cuántos días estuvo en la tierra? 40 días. ¿Es casualidad? No. O sea, el Señor lo dejó claro, porque esto tenía que ser y mostrar la profecía de Cristo Jesús. Amén. Yo les invito a que nos pongamos en pie. Vamos a orar, y yo quiero invitarle a que usted haga una oración sincera con el Señor. Yo sé que cuando hablamos del enojo y de la ira, uno dice, no, yo no soy así. Hay una persona quejosa, no, yo no me quejo casi, yo me aguanto todo. De pronto usted no es de los que se queja a voz abierta, pero en su corazón puede estar la queja. De pronto usted no es una persona que se enoja y que explota, pero en su corazón hay ira y hay dolor. Así que yo creo que esto es para todos, porque Jonás era un hijo de Dios. Aquí no está hablando el Señor de un hombre que estaba escuchando por primera vez el mensaje de Dios. Estamos hablando de un hombre que sabía quién era el Dios Todopoderoso. Lo conocía con sus falencias, porque definitivamente creyó que huyendo a Tarsis iba a huir de Dios, y no fue así. Pero sabía quién era Él. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos quién es el Dios que seguimos, pero se nos olvida. Y fallamos, y tristemente a veces hacemos ese tipo de oraciones que Jonás hizo en medio de su rabia y su enojo. Vamos a orar. Yo le invito a que, cerrando nuestros ojos, hoy meditemos en la palabra del Señor. Su palabra es viva, su palabra es real. La palabra de Dios hoy habla, como siempre habla en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Gracias, papá, porque hoy, Señor, yo puedo decir que has hablado a mi vida, Señor. Muchas veces en nuestro corazón estamos abarcando, Señor, y estamos llenando nuestro corazón de enojo. Hay queja en nuestras vidas. ¿Por qué, Señor? Porque tú de pronto no estás actuando como yo quisiera que tú actúes, Señor. Qué irreverentes somos a veces nosotros, haciéndote ese tipo de oraciones a ti. A veces hasta exigiéndote que hagas las cosas como nosotros queremos que se hagan. Pero tú eres un Padre soberano. Tú sabes lo que estás haciendo. Y tú no escuchaste la oración necia que Jonás levantó delante de ti, cuando te pidió que no quería vivir más, que lo mataras. Oportunidades hubieron, Señor, cuando fue lanzado al mar. Muchos momentos pudieron haber ocurrido, pero, Señor, tú tuviste misericordia de este hombre. Y qué hermoso, Señor, su corazón arrepentido
en esa oración que está en el capítulo 2 de este libro de Jonás. Un hombre que entendía que la salvación estaba en ti. Pero ese hombre que entendía que la salvación estaba en ti, que su vida estaba en tus manos, más adelante, luego de haberse encontrado contigo, cuando encontró que las cosas no se volvieron a hacer como él deseaba, nuevamente su corazón se llenó de enojo y pecó delante de ti, Señor. Muchas veces nosotros somos ese Jonás, Señor, que queremos que las cosas se hagan conforme a nuestra voluntad. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón. Señor, quita el enojo de mi vida. Y yo le invito a que usted le diga, Señor, yo renuncio. Dígaselo hoy, renuncio al enojo en mi vida, Señor. Yo no quiero pecar más. Yo quiero quitar la amargura que hay en mi corazón. Yo quiero ser libre, Señor. Yo quiero vivir en el contentamiento tuyo, Señor, entendiendo que tú eres un Dios soberano, que todo lo que ocurre, Señor, es por un propósito, papá. No quiero pelear más contigo, Señor. Y tampoco, Dios de los cielos, quiero caer en esa indolencia, en esa apatía, en esa pereza en la que a veces llega, Señor, mi corazón, en esa tristeza, Señor, porque en ese momento fue un momento duro que Jonás tenía porque no veía que las cosas ocurrían. Y estaba en un momento de depresión también. Señor, hoy te pedimos que quites también el desánimo de nuestro corazón. Llévanos, Señor, a vivir agradecidos contigo frente a la circunstancia que hoy estoy viviendo. Dígale hoy al Señor, Señor, gracias por lo que hoy estoy viviendo. Perdóname, Señor, si mi oración se ha convertido en una queja. Perdóname si traigo queja a mis padres, si soy una persona que se queja con su esposo, con su esposa, con sus hijos, si soy una persona que se queja en el trabajo, con mis pastores. Señor, perdóname, Señor, y ayúdame a liberarme del enojo del corazón, Señor. Quiero vivir en la libertad tuya, Señor. Quiero vivir, papá Dios, en tus propósitos, en tus caminos, obedecerte a ti, Señor. Y así vivir una vida, Señor, no invertida como el mundo me lleva a vivir hoy. No quiero, Señor, poner todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, todo, Señor, en lo que es del mundo, que es perecedero. Quiero poner, Señor, mi mayor esfuerzo, mi mayor amor en ti y en lo que a ti te corresponde, en tus planes y no los míos. Lleva que mi vida, Señor, y mi corazón cada día se alinee más a ti, Señor, y viva siempre agradecido, agradecida con lo que tengo, porque tú eres un Dios soberano, tardo para la ira, grande en misericordia, Señor. Gracias, gracias por lo que haces. Gracias, Señor, porque formas nuestro carácter. Gracias, Señor, porque me llevas una vez más, Señor, sí, a enfrentar de pronto mi conflicto y mi problema, pero a entender que en tus manos quiero estar. A entender, Señor, que tú eres el artífice de mi vida. Tú eres, Señor, quien me diseñaste, y tú eres quien puede cambiar mi corazón. Gracias por este tiempo, por tu palabra, por estos tus hijos que hoy están aquí, porque tu palabra alimenta nuestras vidas y es el mayor alimento que podemos recibir. Te alabamos, Señor, te bendecimos